Bueno, estamos con el licenciado Carlos Pereira Mele, director ejecutivo de el dossier geopolítico internacional. Gracias, licenciado Carlos. Tengo una pregunta. Estamos inaugurando esta sección que es una pregunta. Tengo una pregunta que puede llegar a parecer una preguntonta, pero es una pregunta básica que muchas y muchos se hacen, ¿no? En este caso, referido a Rusia, al conflicto de la OTAN con Rusia. Venimos diciendo desde hace tiempo que hay una guerra de la OTAN contra Rusia y antes de que estallara en Ucrania había dos elementos. Por un lado, el genocidio que llevaba adelante Kiev, el régimen de Kiev, desde el 2014 en adelante con la población rusa del Donbass. Ese era un elemento fuerte para que Rusia se metiera de lleno a defender a esa población. La otra era la inminencia de una entrada de Ucrania a la OTAN, a esa organización bélica agresiva. Y lo que decía Vladimir Putin en ese momento es, si nos llegan a poner misiles en la frontera de Ucrania con Rusia, bueno, nos ponen de rodillas, por eso tenemos que actuar antes. La pregunta que quiero hacerte, Carlos, es, la semana pasada entró Finlandia a la OTAN y no hubo una reacción similar por parte de Moscú o de Putin. ¿Por qué? Siendo que Finlandia está incluso mucho más cerca de una gran ciudad como San Petersburgo, ¿no? Está a 200 kilómetros. Esa es la duda que tengo. Bueno, gracias Mariano por esta invitación, muy interesante. Tu pregunta creo que es una pregunta clave, no es una pregunta tonta. Es una pregunta clave porque en todo este conflicto que hemos estado vislumbrando desde hace ya larga década, no es solamente el problema de Ucrania con Rusia, con su parte rusófila, también es su problema de Ucrania con su parte húngara, con su parte polaca, porque también han estallado allí muchos conflictos con las minorías que habitan esos territorios. O sea que es un modelo mucho más complejo de la que se nos pinta o se nos quiere transmitir para que nos hagamos pro uno o pro otros, ¿no? Bien, creo que vos sos un estudioso de la historia, haces muchos trabajos sobre historia, y creo que lo primero que debe sopesar en esta explicación que me estás pidiendo es la la historia y la geografía, porque aún en pleno desarrollo de hipertecnologías y de grandes desarrollos este, industriales, la geografía y la historia siguen teniendo una gran influencia a la hora de toma de decisiones políticas estratégicas. ¿Y por qué vamos a decir esto? Porque la geografía manda en el territorio de Europa del Este. Son dos cosas totalmente separadas, Ucrania con relación a Finlandia. A través de Ucrania históricamente han ingresado todas las invasiones del este hacia el oeste y del oeste hacia el este. De Finlandia nunca, de Finlandia nunca. ¿Por qué decimos esto? Porque Europa atacó Rusia con Napoleón y un ejército europeo, porque las tropas que acompañaban a la francesa eran de toda Europa, de la Sí. Europa ocupada por Napoleón. Y la invasión alemana fue también acompañada por numerosas tropas europeas, especialmente del este, rumanas, húngaras, austriacas, italianas, españolas y contingentes que también formaban parte de las tropas especiales de la SS, que eran valonas, o sea, belgas, francesas, había divisiones francesas y divisiones noruegas. Y allí estaban también estas divisiones que hoy en día vuelven a resurgir con el nombre en las nuevas milicias ucranianas de las divisiones que participaban a favor de la Wehrmacht en la guerra, Segunda Guerra, que eran ucranianas, eran lituanas, eran estonias, etc. O sea, la historia tiene esos antecedentes. Y la geografía también determina mucho de esto.
Entonces, a tu pregunta, habría que encontrarle una respuesta lógica desde el punto de vista de la estrategia militar y de la estrategia de la historia, ¿no? Finlandia es un país despoblado, es un país no muy grande, ¿no? Tiene la mitad del territorio de Ucrania, pero un cuarto está en el círculo polar ártico. Durante 7 meses al año es impracticable la utilización de cualquier ruta por allí. Y luego la zona sur, donde es la zona poblada. Finlandia tiene 5,5 millones de habitantes. Numéricamente no aporta absolutamente nada a la hora de una conflagración importante entre grandes potencias. Simplemente es un socio minoritario dentro de esta OTAN que, como todos sabemos, el eje fundamental es Inglaterra, Francia, Alemania y por supuesto su jefe, que es Estados Unidos de Norteamérica. Los demás países son concurrentes con escasísima importancia desde el punto de vista industrial y militar. Sí. En cambio, Ucrania es un país muchísimo más grande, 600.000 kilómetros cuadrados, con costas en el Mar Negro. Es un país que tiene, y tuvo en su momento 44 millones de habitantes, hoy dicen que tiene 36 millones por la gente que ha huido y los territorios que se han perdido, etcétera. Claro. Pero hay un detalle que la diferencia de Finlandia. Ucrania tiene la principal base naval militar rusa del Mar Negro con salida al Mediterráneo. ¿Dónde está? En la ciudad de Sebastopol, que está ubicada en la península de Crimea, que desde el 2014 ya forma parte de la Federación Rusa. En esta guerra ya ha caído también el mar de Azov, donde estaban las otras bases militares rusas y donde estaban importantes bases navales también ucranianas. Bueno, toda esa región, todo ese acceso al litoral del Mar Negro ha sido perdido por Ucrania. Solamente le queda como un gran puerto el puerto de Odessa, con serio riesgo también de caer en manos de las tropas rusas y de las dos repúblicas independientes. Entonces, cuando vemos ese panorama, podemos empezar a entender que no es lo mismo la situación de que Ucrania sea de la OTAN a Finlandia. En Finlandia, por ejemplo, no puede afectar las dos bases navales más importantes rusas del mar Ártico, Murmansk y Severomarsk. Dos gigantescas bases, en la una, la última, es donde está la flota de submarinos nucleares rusos con salida hacia los distintos océanos. La forma de aislarlas allí es muy difícil porque también están en el círculo polar ártico y pueden salir y están desconectadas del territorio finlandés por un espacio muy importante que puede ser fácilmente controlado por la Federación Rusa. Y como todos sabemos, las poblaciones principales están en el sur de ese país, concentra casi la 3/4 de la población allí y no tiene grandes posibilidades de un avance rápido sobre los territorios rusos. ¿Por qué? Vuelvo a la geografía. Finlandia es una gigantesca llanura con más de 190.000 lagos. Claro, Cuando se congelan, son complicados pasarlos. Y cuando se descongelan, más complicado pasarlos. claro. Y eso a la hora de la definición de la estrategia de cómo se va a avanzar, cómo se va a atacar, tiene mucho que ver. Lo estamos viendo hoy en día en esta guerra, que otro colega tuyo me ha preguntado, pero ¿cómo hemos vuelto a la guerra del 14 con guerra de posiciones? Dice, con todas las tecnologías que hay ahora, claro, porque las últimas guerras que hemos visto no han sido guerras contra potencias militares, han sido guerras contra países del tercer mundo subdesarrollados y carentes de tecnología y de ejércitos modernos. Claro. Acá estamos viviendo una guerra De casi verdad. tradicional con herramientas modernas
pero que han tenido que utilizar estrategias de conflictos tradicionales, como fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y acá estamos entonces entendiendo que esta, entre comillas, guerra de posiciones no es guerra de posiciones, sino que son guerras de cerco que se están realizando, que están llevando a la aniquilación, lamentablemente, de la población ucraniana debido a una decisión que se tomó fuera de Ucrania. Decisión que se tomó en el Estado Mayor justamente de esta OTAN, que se ha visto también sorprendido por esta nueva metodología de conflicto y de combate, y que lo vemos en algo muy elemental. No pueden abastecer de munición al ejército ucraniano. En cambio, el ejército ruso supera 8-1 en artillería y dicen 10-1 en munición. Por lo tanto, si vamos a los números matemáticos, no hay forma de que Ucrania venza en este conflicto. Lo que sí, la idea era desgastar a Rusia, sangrarla, causarle problemas económicos internos y desactivarla como un peligro con una alianza con China. El objetivo que se logró es el inverso. O sea, estamos viviendo un cambio fundamental. Entonces, a tu pregunta básica es que Finlandia, en definitiva, se equivocó de aliado, perdió una gran posibilidad que tuvo de seguir participando en los negocios y que hoy en día los ha perdido. Ha perdido los dos negocios principales que tenía con Rusia. El turismo, que era principal, lo que llegaba a Finlandia eran turistas rusos, pero lo que más perdió es en el área energética, porque es súper dependiente del gas y el petróleo ruso, que por supuesto hoy en día sí corre el serio riesgo de ya ser suspendido. Entonces, a la hora de ver sobre el escenario beneficios y debilidades, la verdad que Finlandia cometió un grave error. Y sin olvidar que esa situación llevó a algo que ocurrió hace pocos días atrás, las elecciones. El Claro, gobierno que convocó a Finlandia a integrarse a la OTAN salió tercero. claro, Perdió, sí. el Partido Socialdemócrata perdió las elecciones. Un gran error que, por un lado, deja de lado los beneficios de la neutralidad que mantuvieron durante todo el siglo XX, incluso la Guerra Fría, y un gran error que está a punto de incurrir también Suecia, ¿no es cierto? Eh, Carlos, muchísimas gracias. Me queda mucho más claro, sobre todo cómo es que este intento fallido de la OTAN de seguir acorralando a través de Finlandia a Rusia, bueno, le vuelve a salir por la culata el tiro. Así que ahora entiendo por qué Rusia se preocupó tanto ante la eventual entrada de Ucrania a la OTAN, pero no le preocupa demasiado la entrada de Finlandia. ¿Y quién es el gran perdedor? Finlandia. Gracias, Carlos, por Correcto. ayudarnos a entender esto. No, gracias a ti por invitarme, Mariano. Fuerte abrazo. Abrazo.